primos, ¿qué son los números primos? Bueno, un número primo es aquel que solo es divisible entre sí mismo y entre la unidad. ¿Sí? Es así de sencillo, no tiene otra definición. Simplemente, si un número solo puede dividirse entre sí mismo y entre la unidad, lo llamamos primo. Pero si acaso el número tiene otro divisor que fuera diferente a él mismo o a la unidad, entonces ya no sería un número primo, sino que sería un número complejo. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el número 191.587, esto es un número entero, nada más que por la notación que aparece aquí pareciera que es un número fraccionado, pero en México lo escribíamos así. La verdad es que no existe una fórmula matemática que asegure si es primo o no. La única forma que tenemos para averiguar si ese número es primo o no es precisamente si nosotros dividimos este número entre todos los números previos a él y determinamos que solo puede dividirse entre sí mismo, de lo cual el resultado sería 1, o entre la unidad, de lo cual el resultado sería el mismo número, pero que ningún otro número lo pueda dividir. Si acaso tiene forma de dividirse entre cualquier otro número, entonces ya conforma un número complejo, no un número primo. Bien, continuemos. Esto nos dice entonces que para poder saber si es primo tendríamos que ir comprobando si tiene algún divisor y por lo tanto si tuviera algún divisor distinto del 1 o de sí mismo, entonces sería un número compuesto, ya no sería un número primo. En este caso lo descartaríamos como número primo. Para los números, los primeros números primos, como es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, sería fácilmente comprobable si tienen divisores con una ayuda muy sencilla de criterios de divisibilidad. De hecho, se pueden aplicar criterios de divisibilidad para ver si un número tiene es divisible entre alguno de estos números o con otros números. Pero tendríamos, para números ya complejos, sí tendríamos que ir dividiendo uno por uno hasta saber si existe o no la forma de dividirlo entre otro número que no sea el mismo o la unidad. Un número primo tiene solo dos divisores, ¿sí? Ya lo aclaramos y lo tenemos que manejar perfectamente. Sus dos divisores son el propio número y el número 1. No se considera primo porque, el número 1 no se considera primo porque solo tiene un solo divisor, el mismo, o sea, el 1. ¿Sí? Entonces por eso no es primo. Pero el número 2 sí es primo, porque solamente se divide entre el 1 y entre él mismo, que es el 2. El 3 también es primo, porque se divide entre sí mismo, que es el 3, y entre el 1. No puede dividirse entre el 2, que es el previo anterior. Y así sucesivamente podemos ir creciendo. El 4, por ejemplo, es un número compuesto. ¿Por qué? Porque se puede dividir entre 4, entre 1 y entre 2. Y entonces es un número compuesto porque ya tiene 3 divisores. Entonces un número primo tiene que tener únicamente 2 divisores, el mismo y la unidad. La forma de conocer los primeros números primos es algo que se conoce como la criba de Eratóstenes, que es un algoritmo para hallar números primos anteriores a un número específico. Esta criba de Eratóstenes fue desarrollada por el matemático griego Eratóstenes en el siglo III a.C., que ideó una manera rápida de obtener todos los números primos hasta uno específico, hasta uno en concreto. Se trata de un procedimiento denominado criba de Eratóstenes que vamos a ver cómo funciona más adelantito, encontrando todos los números primos entre, por ejemplo, el 1 y el 100. Teniendo todos los números en una tabla, se trata de ir buscando los que sean múltiplos de algún número en particular y por tanto sean compuestos para descartarlos como primos
¿sí? Los números que nos queden sin descartar, entonces serán declarados números primos. Los que tengan más de 2 divisores serán números compuestos. Los que tengan solamente 2 divisores serán números primos. Los que tengan un divisor como el 1 no son números primos tampoco, ¿sí? Obviamente tampoco es un número compuesto el 1. ¿Por qué? Porque pues nada más se puede dividir entre sí mismo. La criba de Eratóstenes entonces se detiene, este análisis se detiene en el momento en el que el cuadrado del número a investigar es mayor que el último número de la lista. En nuestro caso, el 100, por ejemplo, un ejemplo es el número 121. El número 121, ¿sí? Si nosotros vemos este número 121, vamos igual, si nosotros multiplicamos el 11 por sí mismo, nos va a dar 121. 121 es mayor que 100, por tanto, en ese momento se tendría que parar si estoy buscando números que sean, números primos que sean mayores que, o menores, perdón, que 100, ¿sí? Entonces es una forma en la que puedo buscar ese tipo de números. Vamos a verlo después en un ejercicio de Excel. Sin embargo, ¿para qué nos va a servir esto de los números primos? Bueno, los números primos nos sirven para poder determinar lo que conocemos como divisiones canónicas. ¿Y qué es una división canónica? Si se habla del orden canónico de los datos, significa que los datos se ordenan según su orden natural, un orden que no es invención de un autor, vamos a decir, en particular, sino que pertenece a la estructura propia de lo que se estudia. Aquí en este caso, canónico se usa en el sentido de natural o estructural, o sea, la estructura de un número. La división es una de las operaciones básicas de la aritmética que consiste en separar en partes iguales un total. En matemáticas, el símbolo de la división es el símbolo entre, también 2 puntos en vertical, ¿sí? O también una barra oblicua o diagonal. El signo para la división se ubica entre el dividendo y el divisor, siendo el dividendo la parte total y el divisor un número de la parte de partes iguales que se quiere separar. Estoy hablando de divisiones enteras, que les quede claro. Por ejemplo, si se quiere dividir 10 unidades en 5 partes iguales, se expresaría de la siguiente forma: 10 entre 5, 10 entre 5, 10 entre 5. La división es la operación contraria a la multiplicación. Por lo tanto, para saber si una división es correcta, se multiplica el resultado, también llamado cociente, por el divisor. Por ejemplo, 10 entre 5, vamos a decir que es igual a 2, por lo tanto 2 multiplicado por 5 debe dar como resultado 10, es correcto. Entonces esa es una división. La división viene del latín división precisamente, y es el accionar y el resultado de dividir, o sea, apartar, dosificar. Eso significa la palabra dividir. Distribuir, disgregar, eso es la palabra dividir. En el ámbito de las matemáticas, la división es una operación de la aritmética donde se descompone una cifra, o sea, se divide, se separa, se disgrega en partes. La división matemática, por lo tanto, busca el valor denominado cociente, que representa la cantidad de veces que aparece un número llamado dividendo en otro conocido como divisor, a través de un procedimiento estandarizado. Muy bien, bueno, si entendemos esta parte teórica de este proceso, podemos entonces ahora ver un poquito de lo que sería lo que podemos llamar descomposición canónica, pero lo veremos en un siguiente video.